y su servidora Nidia Yasmina Aguirre Fernández vamos a hablar del tema de tiroiditis. Este es el contenido: generalidades, tiroiditis aguda, tiroiditis subaguda, autoinmunitaria, silenciosa, posparto, de Riedel y tiroiditis de causas diversas. Vamos a comenzar con que son un grupo heterogéneo de padecimientos de la glándula tiroides secundarios a un proceso inflamatorio, y estas tienen diferentes manifestaciones clínicas según su clasificación. Muchas cursan con eutiroidismo, que son valores normales, o algunas otras tienen una disfunción tiroidea que puede ser transitoria o puede ser definitiva. Ya hablando de la tiroiditis aguda infecciosa, este es un proceso inflamatorio de la glándula tiroides que es generado por agentes microbianos, bacterias, hongos, parásitos. En la mayoría de las veces, el 80% de los casos es por bacterias. En adultos es el Staphylococcus aureus y en niños el Streptococcus alfa y beta hemolítico, y también las bacterias anaerobias y hongos de los géneros Candida, Aspergillus y Nocardia. En la mayor parte de estos casos la evolución es aguda, pero pues hay algunas excepciones en la cual es crónica, y debido a la gravedad de este proceso inflamatorio puede ser supurativa o no. La fisiopatología, ya que la glándula tiroides es muy resistente a las infecciones debido a que es un órgano o pues una glándula que se encuentra encapsulada, también hipervascularizada y con altas concentraciones de yodo, pues no es muy fácil para los agentes infecciosos acceder. Entonces puede ser a través de estos mecanismos. Uno de ellos es mediante la circulación sanguínea de focos distales, a través de una infección anterior, como en las vías respiratorias, en la piel o en el aparato digestivo. Otra manera es a través de restos embrionarios, que es la forma más común en niños. Puede ser por un quiste en el conducto tirogloso o una fístula en el seno piriforme. También tenemos por extensión de los procesos infecciosos vecinos, como una mastoiditis o una infección en el espacio retrofaringio. Un factor predisponente de esta enfermedad es tener una enfermedad tiroidea preexistente, como el bocio o también como la tiroiditis de Hashimoto, el carcinoma de tiroides, etc. A nivel histopatológico podemos observar cambios en la inflamación, también infiltración de polimorfonucleares y linfocitos en la fase aguda. También en algunos casos, muy pocos, puede haber necrosis con formación de abscesos, y en otras etapas posteriores puede haber fibrosis, lo cual podría indicar cicatrización. El cuadro clínico pues es dolor intenso principalmente, que aumenta con los movimientos y también con la palpación. También hay un aumento en el volumen, una inflamación en la cara anterior del cuello, astenia, adinamia, fiebre y escalofríos como síntomas generales. En los exámenes de laboratorios vamos a observar leucocitosis en el 80% de los casos, un aumento en la velocidad de sedimentación globular. También las pruebas de función tiroidea se van a encontrar normales, y cuando es una infección por bacterias anaerobias podemos observar la presencia de gas en las radiografías, y en caso de existir absceso o para identificar el seno piriforme se realiza una tomografía, una resonancia magnética nuclear o un ultrasonido. Las complicaciones, pues es un absceso, lo cual si persiste puede ocasionar septicemia y poner en riesgo la vida del paciente. El diagnóstico diferencial es la tiroiditis subaguda, y más adelante vamos a ver las diferencias. Y el pronóstico es variable, depende de la prontitud en la que realicemos el diagnóstico y también en la prontitud de que empecemos con el tratamiento.
La mortalidad ha disminuido bastante, antes era de un 20 a un 25% y a partir del siglo XX disminuyó a un 8,6%, lo cual es bastante, pero aún sigue siendo una mortalidad algo elevada. La mayoría de los sobrevivientes o todos tienen una recuperación total. El tratamiento es hospitalización para hidratar y la aplicación parenteral de antibióticos. Se realiza un cultivo para identificar al microbio y en caso de que no se identifique, en adultos se recomienda gentamicina y una cefalosporina de tercera generación y en niños clindamicina y una cefalosporina de segunda generación. En caso de presentar absceso, se realiza punción y en caso de tener sepsis, se realiza una tireoidectomía. En niños se recomienda la extirpación del seno piriforme. Continuamos con la tiroiditis subaguda o de Kervine, que este es un proceso inflamatorio de naturaleza benigna de probable causa viral y este produce alteraciones en la función tiroidea y en la mayoría de las veces no deja secuelas. Es más frecuente en mujeres y la distribución es universal, poco común en zonas tropicales, puede aparecer en brotes epidémicos. Aunque la causa es viral, algunos asocian como un factor predisponente la genética, el antígeno, específicamente el antígeno HLA-BW35. En la patología, la glándula tiroides se adhiere a la cápsula y a los músculos vecinos y el crecimiento es generalizado. La lesión más característica es el acúmulo de células gigantes que proporciona una imagen de granulomas. Por lo tanto, también se le puede llamar como tiroiditis granulomatosa o pseudotuberculosa. En el cuadro clínico se divide en 4 etapas. La primera dura de 2 a 4 semanas y se caracteriza por manifestaciones locales de inflamación, dolor de intensidad variable que pues aumenta con los movimientos, la deglución y también con la palpación. También aparece febrícula, mialgias generalizadas y malestar general. Los, los antecedentes, bueno, hay una bueno, hay algunas ocasiones en las que se refiere a antecedentes en infección por las vías respiratorias superiores y en el 50% de los casos los pacientes manifiestan tirotoxicosis bioquímica debido a la liberación de hormonas tiroideas en el torrente circulatorio debido a la ruptura de un folículo. También pues observamos que la glándula tiroides está ligeramente crecida y es dolorosa la palpación. En la segunda etapa, los niveles de hormona tiroidea ya se han metabolizado y por lo tanto alcanzan los valores normales. En la etapa 3, en casos graves podemos observar hipotiroidismo y en la etapa 4 hay una desaparición total de las manifestaciones y un funcionamiento normal en la glándula tiroides. La duración es de 2 a 4 meses y no hay secuelas. En los exámenes de laboratorio podemos observar un aumento en la sedimentación globular. No hay leucocitosis, a diferencia de la tiroiditis aguda. Puede haber anemia ligera y las concentraciones de hormonas tiroideas se encuentran elevadas, la TSH se encuentra inhibida y hay una elevación de tiroglobulina y una disminución en la captación de yodo. Como diagnóstico diferencial tenemos a la tiroiditis aguda. Aquí tenemos una tabla en la que podemos observar las diferencias entre estos dos padecimientos. Como podemos observar, en la tiroiditis aguda hay una mayor intensidad en la fiebre, mientras que en la subaguda no tanto. La tirotoxicosis en la aguda es nula, mientras que en la subaguda se puede presentar.
El dolor de cuello se presenta en ambas, pero con mayor intensidad en la tiroiditis aguda. El bocio doloroso también se encuentra con mayor intensidad en la tiroiditis aguda. La flogosis también, y en la tiroiditis subaguda no se encuentra. La leucocitosis se encuentra en la mayor parte de en la mayoría de las ocasiones en la tiroiditis aguda. Y también el aumento de la velocidad de sedimentación globular se encuentra en ambas. La captación de yodo es normal en la aguda y disminuida en la subaguda. Las pruebas de función tiroidea son normales en la aguda y anormales en la subaguda. La respuesta a antibióticos es alta en la aguda y la respuesta a esteroides en la subaguda. El tratamiento pues se realiza igual para tratar las manifestaciones más importantes como lo es el dolor, se administran salicilatos o AINES. Cuando son casos graves se requiere esteroides a dosis inflamatoria. Se recomienda la prednisona en dosis de 40 miligramos. La levotiroxina inhibe el crecimiento de la TSH y en casos de tirotoxicosis se recomiendan los beta bloqueadores debido a que los fármacos antitiroideos están contraindicados. Continuamos con la tiroiditis autoinmunitaria, la cual se puede clasificar en enfermedad de Graves para hipertiroidismo y tiroiditis de Hashimoto para hipotiroidismo. Afectan del 2 al 4% de las mujeres y al 1% de los varones. Y esta se caracteriza por infiltración de la glándula tiroides por linfocitos T y B reactivos antígenos tiroideos. Existen algunas variantes como lo es la tiroiditis silenciosa, la tiroiditis posparto y la inducida por drogas que vamos a ver más adelante. Pues en la mayoría de las ocasiones es por una predisposición genética, pero también hay factores ambientales que pueden intervenir. La tiroiditis de Hashimoto, que es de la que vamos a hablar en esta ocasión, es un padecimiento de naturaleza autoinmunitaria que tiene una evolución crónica de varios años y la etapa final es el hipotiroidismo. Hay dos variantes, la vociógena y la atrófica. La patología, las características microscópicas más importantes son la destrucción, la infiltración y la fibrosis. Y en la fisiopatología, pues hay evidencias que indican los factores genéticos como una predisposición en la cual se encuentran los antígenos HLA-DR, CTLA4, CD40 y PTN22. También los factores ambientales, la concentración de yodo en el medio ambiente, el tabaquismo y la radiación pueden afectar, además de algunos fármacos y el estrés. El cuadro clínico se divide en dos. En la etapa asintomática, la cual presenta cuerpos antitiroideos positivos y la administración de yodo u otros fármacos puede producir hipotiroidismo. También hay problemas reproductivos y obstétricos en mujeres. Hay un incremento en la TSH, es gradual este incremento, comienza como valores normales y va aumentando con el paso del tiempo. La etapa asintomática, esta se desarrolla de manera gradual y tiene dos variantes, la vociógena y la atrófica. Aquí tenemos un gráfico en el que podemos observar la etapa asintomática y la asintomática. En la etapa asintomática, como pueden observar, hay valores normales en las hormonas y luego aumenta la hormona TSH, mientras que la T4 y la T3 se encuentran normales. En la etapa asintomática hay un aumento en la hormona TSH y una disminución en la T3 y en la T4. Puede haber bocio, puede haber hipotiroidismo con mayor frecuencia y en ambas etapas hay anticuerpos antitiroideos o antiperoxidasa positivos. El diagnóstico,
En la etapa asintomática está asociada a padecimientos autoinmunitarios, ya sea endocrinos como diabetes mellitus tipo 1 o también la enfermedad de Addison. También a padecimientos no endocrinos como lo son la artritis reumatoide o la colitis, a cromosomopatía, síndrome de Down o de Turner, y estos elevan los anticuerpos antitiroideos, que son la antiperoxidasa y la antitiroglobulina. Puede haber de dos tipos, con bocio o sin bocio, ambos con hipotiroidismo subclínico. En la etapa sintomática puede haber bocio o no, igual. Hay hipotiroidismo clínico no congénito, hay un aumento en la TSH, la T4 se encuentra disminuida y los anticuerpos antitiroideos se encuentran positivos. El tratamiento va dependiendo de cada paciente. Si solo existen anticuerpos antitiroideos, pues, y el funcionamiento de la glándula es normal, solo se vigila. Igual si el bocio es pequeño, se recomienda tratamiento sustitutivo cuando las concentraciones de la TSH se encuentran elevadas. El valor de referencia es mayor de 10 unidades por litro y pues el factor que nos va a indicar que realicemos este tratamiento son los anticuerpos antiperoxidasa positivos. También cuando hay hipotiroidismo se trata con levotiroxina. Y eso sería todo de mi parte. Muy bien, Jasmine. Ay. Continúo yo, doctor. Muy bien. ¿Hasta aquí alguien quiere comentar algo de lo que dijo su compañera? Ahorita mientras vuelve a poner la presentación. Yo tenía una duda, doctor. ¿Sí? Tú primero, Nancy. No, tú. No, tú. Bueno, está bien. Es que en el tratamiento de la subaguda mencionó como parte a salicilatos. Ajá. Y yo había leído que se tendrían que evitar por el hipertiroidismo, ya sea salicilatos, específicamente ácido acetilsalicílico, porque estos alteraban la unión de las hormonas tiroideas a las proteínas plasmáticas y había más fracción libre de las hormonas. Entonces, ¿qué se tendría que hacer en esos casos? ¿O solo escoger otro AINE? Sí, o sea, de hecho, sí, los salicilatos no están contraindicados en forma absoluta, se pueden utilizar, pero de preferencia hay que utilizar algún otro AINE, ¿verdad? Bueno, ustedes tengan más experiencia o el médico tenga más experiencia con un AINE, puede ser diclofenaco, ibuprofeno, alguno de ellos, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Pero no está contraindicado en forma total los salicilatos. Okay. Gracias. Sí. ¿Quién más? Doctor, me imagino que ahí se podría aplicar en mayor frecuencia los esteroides, ¿no? Porque decía que tenían una respuesta muy elevada. Sí, cómo no. O igual continuamos con otro tipo de AINES. No, miren, aquí en este punto, bueno, ya que estamos aquí en el comentario de las tiroiditis, en la usuaguda y la crónica, como los síntomas ya no son tan evidentes, pues si acaso un poquito de dolor y algo de molestia ahí en la garganta, en el cuello, la paciente no va o no acude, y entonces hace el diagnóstico, se retrasa el diagnóstico. Pero sin embargo, si acude y pensamos que pudieras tener una tiroiditis de este tipo, cualquiera de las dos, y solicitamos anticuerpos, y comprobamos que tiene una tiroiditis, sí hay que dar cuanto antes los esteroides, ya sea la prednisona, que es la que mencionó, para evitar en lo posible que haya mucho daño tiroideo. Pero sí hay que darlos cuanto antes. Los esteroides, claro, me refiero. Sí, gracias. ¿Ya se ve la pantalla? Doctor, yo tengo una duda. Sí, ya se ve. Adelante. Es que escuché que ya mencionó que la levotiroxina se utiliza para el hipotiroidismo y mi duda es de que solamente se utilizaría en ese caso o también se puede utilizar en pues otras enfermedades de la glándula tiroides, por ejemplo el hipertiroidismo de Hashimoto, creo que lo mencionó. Ajá, no, mire, ahí mencionó dos
tipo de tiroiditis. La enfermedad de Graves, que ya la veremos en hipertiroidismo, y a fin de cuentas también es una variante de tiroiditis, pero que genera elevación de hormonas tiroideas. Ahí no van a estar indicadas la levotiroxina. Sin embargo, en la otra, que la tiroiditis de Hashimoto, que es la tiroiditis crónica, o sea, autoinmune, linfocítica crónica, pues, aquí sí son de utilidad la levotiroxina. Gracias. Adelante, Carlos. Ok, ¿sí se escucha bien? Sí. Perfecto. Bien, vamos a comenzar entonces con la tiroiditis silenciosa, que esta es una variable de la tiroiditis de Hashimoto. Y la característica es un cuadro de tirotoxicosis transitorio. Este es similar a la tiroiditis subaguda, pero aquí no hay dolor. Y es muy importante identificarla para no tener que administrar tratamientos inadecuados. En la epidemiología tenemos que en todo el mundo su incidencia varía de 1 a 23% en el caso del hipertiroidismo. Y es más frecuente en mujeres en una relación de 2 a 1. Y es más común entre la tercera y la sexta década de la vida. Y no se han descrito casos en menores de 5 años o en ancianos. Sobre su etiología, tiene muchas similitudes con la tiroiditis de Hashimoto y la razón de que sea transitoria pues no se conoce. Y su causa es mostrable. Se trata de una lesión autoinmunitaria subclínica con un factor ambiental desencadenante. Y este puede ser una infección, fármacos, enfermedades endócrinas previas o un traumatismo. En tanto que en su patología, pues en la imagen histológica, pues este es similar a la tiroiditis de Hashimoto, que tenemos una imagen alusiva, pero vamos a tener menos centros germinales, vamos a tener menos fibrosis y sí va a haber cambios oxifílicos. Y también tendremos folículos tiroideos que van a observarse colapsados. Aquí observamos unos, pero estos están más, se ve la circunferencia bien, y pues en este se ven más colapsados. Y bueno, también en la fase de hipotiroidismo vamos a ver una infiltración linfocítica y folículos con escaso coloide. Ahora, sobre el cuadro clínico, las manifestaciones clínicas van a ser hipertiroidismo secundario a la liberación de hormonas tiroideas al torrente circulatorio. Entonces, por lo general, es transitorio y de corta evolución. Y puede que su intensidad sea leve. Entonces, pues tendremos una tiroides que puede estar ligeramente crecida o no puede estar crecida y va a ser indolora. Y el cuadro va a durar cerca de 5 semanas y en el 40% de los casos se puede desarrollar hipotiroidismo con una duración de 4 a 6 semanas, donde el 5% se hace permanente, o sea, un hipotiroidismo franco. En los datos de laboratorio vamos a encontrar primeramente en la fase de tirotoxicosis, donde las concentraciones circulantes de las hormonas tiroideas se van a elevar con un índice de T4, T3 aumentado. Y esto va a indicar una secreción predominante de 4-TSH suprimida, debido a una rotura del folículo tiroideo. Como ya dijimos, pues están ocluidos, entonces la captación de yodo va a estar disminuida y la excreción va a estar aumentada por vía urinaria. Y se van a elevar los anticuerpos antiperoxidasa en un 60%, y los antitiroglobulina en un 25%. Y en la fase de hipotiroidismo y recuperación, en un 40%, pues va a desarrollar el hipotiroidismo, por eso el nombre. Y la captación de yodo y los valores de TSH se van a ir normalizando de manera paulatina. Y el contenido total de yodo, que se depletó, que fue de un 50 a 70%, pues se va a recuperar también de forma lenta. El diagnóstico, pues va a ser muy importante identificar este tipo de tiroiditis porque si no vamos a estar dando tratamiento innecesario. Y las características de sospecha clínica o las manifestaciones van a ser un cuadro de hipertiroidismo que es de corta evolución y de una intensidad leve. Entonces la glándula tiroides pues no va a estar crecida o va a estar ligeramente crecida, será indolora, no va a haber oftalmopatía y no hay un antecedente de la ingestión de hormona tiroidea, o sea de levotiroxina. Y hay una captación de yodo disminuida a las 24 horas. Por ello, pues la prueba que va a permitir realizar el diagnóstico es la captación de yodo a las 24 horas, estableciendo así dos tipos. Una captación aumentada que nos puede dar un indicio de una enfermedad de Graves que va a cursar sin bocio, y en estos casos es útil la determinación de anticuerpos estimulantes del receptor, pero como estos son muy caros y solamente son en centros especializados donde pues en nuestra práctica clínica no creo que vamos a poder tener, entonces se deben de mandar a laboratorios de referencia.
Y también podemos encontrar la captación disminuida, donde pues vamos a tener hipertiroidismo inducido por yodo, donde pues en áreas geográficas hay bastante yodo, ya sea en la comida, en medicamentos o por ejemplo también por medio de contraste, ¿no? Y hipertiroidismo por administración de hormona tiroidea. En estos casos, la determinación de tiroglobulina es útil, sobre todo cuando el paciente se niega al uso de levotiroxina. Y tenemos también el hipertiroidismo ectópico, que este puede ser por causa de un estroma en el ovario o metástasis del carcinoma folicular de la tiroides. Y el tratamiento, en casos graves, solamente cuando son graves, se dan beta bloqueantes y relajantes, ¿sí? Y está contraindicado dar tionamidas ni tampoco yodo redactivo. Y si existe hipotiroidismo, nuevamente aquí se menciona, se puede administrar levotiroxina un tiempo hasta la recuperación. Ahora tenemos la tiroiditis posparto. Esta es una enfermedad autoinmunitaria que inicia el primer año posparto en mujeres que no refieren una disfunción tiroidea previa y tiene varios tipos de aparición clínica, aunque la mayoría de estos casos pues, son transitorios. Y la etiología pues no se conoce, entonces hay varias teorías. Se menciona que es de naturaleza autoinmunitaria y esto es porque algunas de estas mujeres presentan anticuerpos antitiroideos elevados, como lo es la antiperoxidasa y la antitiroglobulina en el primer trimestre del embarazo. Entonces, estos pacientes tienen entre un 30 y 50% de probabilidades de desarrollarla en comparación con otras mujeres que no tienen estos anticuerpos, así que es un marcador importante. Otra evidencia que existe es que hay infiltración de linfocitos y una disminución de linfocitos T reguladores. Entonces hay una alteración en la dinámica de las inmunoglobulinas y una activación del complemento. Y bueno, también hay una propuesta de una teoría que es el rebote inmunológico. Básicamente esto por un microquimerismo fetal. ¿Y qué es esto? Pues es cuando hay células del feto en órganos de la madre. Entonces la madre inicia una reacción, una respuesta inmune, tipo reacción injerto hospedero, y entonces puede dar lugar a la tiroiditis. También es importante saber, durante el embarazo, pues la tolerancia baja, la tolerancia inmunitaria. Entonces, aunado a la supresión del parto, pues de manera súbita pues va a intensificar la actividad inmunológica y vamos a tener dos fases. La primera es entre el primer y cuarto mes, donde hay un aumento de la actividad y pues va a favorecer el desarrollo de tiroiditis posparto. Y la segunda, pues exacerba la inmunidad humoral, favoreciendo la recidiva y el inicio de enfermedades graves. Ahora, sobre su epidemiología. Bueno, aquí tenemos que su prevalencia es de 8.1%, y esto se da en grupos de riesgo que son personas con diabetes, los cuales es 3 veces más probable, pacientes con padecimientos tiroideos autoinmunes, con hepatitis crónica viral o síndrome de Sjögren o lupus eritematoso. Y los pacientes con tiroiditis de Hashimoto con tratamiento sustitutivo la pueden manifestar si la glándula no está atrófica por completo. En el cuadro clínico, pues vamos a tener que la presentación clásica va a constar de una fase tirotóxica, seguida por un hipotiroidismo o un retorno a eutiroidismo después de un año, y pues va a haber cuadros de hipertiroidismo o hipotiroidismo aislados. Entonces, todos estos episodios de hipertiroidismo son transitorios y los de hipotiroidismo son solo un porcentaje es definitivo. Y la frecuencia es de la forma siguiente. La forma común va a cursar con hipotiroidismo en un 48%, una presentación bifásica hipotiroidismo hipertiroidismo en un 22% y en un hipertiroidismo aislado en un 30%, donde el hipertiroidismo se puede aparecer a los 3 meses y el hipotiroidismo a los 4 a los 6 meses. El diagnóstico y el tratamiento. Aquí el diagnóstico se basa en el índice de sospecha. O sea, nosotros podemos observar la mujer muchas veces puede presentar depresión, entonces nos obliga a dudar y hay que hacer una determinación de TSH para ver si es normal. Y después de la sospecha, pues deberá repetirse a las 4 semanas si esta sale normal, y si es anormal, entonces hay que determinar T3 y T4 para establecer la variante. Y bueno, si se diagnostica hipertiroidismo, se debe distinguir de la enfermedad de Graves. Y como esto se hace con la prueba de captación de yodo, pero pues la mujer está lactando, entonces esto es peligroso, ¿no?
Así que la persistencia del cuadro más allá de un año establece el diagnóstico. Y el tratamiento, pues también utilizamos beta bloqueantes y levotiroxina en la etapa de hipotiroidismo, en caso de que pues, las manifestaciones sean graves. Y aquí la duración del tratamiento pues no está establecida. O sea, puede durar hasta el otro embarazo, o algunos autores mencionan que puede ser de 6 a 9 meses. Ahora, sobre la prevención, pues con la prevención se pretende evitar los síntomas de la disfunción tiroidea o al menos retardar el hipotiroidismo definitivo. Y se han utilizado 100 microgramos de levotiroxina y 150 miligramos de yoduro diarios durante el embarazo. Y esto pues en mujeres de alto riesgo, ¿no? Mujeres que tengan diabetes tipo 1, tiroiditis posparto previa, en un embarazo anterior, y anticuerpos antitiroideos positivos. Luego tenemos la tiroiditis de Rieder. Esta es una enfermedad rara causada también por una proliferación, así como una fibrosis extensa, y esta no solo involucra la tiroides, sino también a tejidos vecinos, lo que pues da una importancia ya que se puede reflejar con más manifestaciones clínicas, además de las representaciones hormonales. Pues la incidencia que tiene es poco común y de hecho es de 1.6 por cada 100.000 habitantes, y es más común en mujeres entre la tercera y la quinta década de la vida. En la etiología, pues es un padecimiento poco común, entonces no se conoce exactamente la causa, por lo que pues hay varias teorías, ¿no? Puede ser una localización en el cuello de una enfermedad sistémica fibrosante, una variante fibrosa de la tiroiditis de Hashimoto, o la etapa final de una tiroiditis aguda, y también pues se le ha acuñado el factor inmunitario. Entonces, esto es debido a que en las pruebas que se han hecho histopatológicas se ha encontrado infiltración de polimorfonucleares, se ha encontrado vasculitis, anticuerpos antitiroideos, y pues se ha asociado con una enfermedad sistémica que está relacionada con la inmunoglobulina G4, y esto considerando que la tiroiditis de Rieder pues es una manifestación órgano específica de una fibroesclerosis multifocal idiopática en virtud de su relación con la fibrosis retroperitoneal, colangitis, pancreatitis, fibrosis lagrimal y ocular. Y en la patología, pues vamos a observar que la tiroides pues, va a tener un infiltrado de células plasmáticas, eosinófilos y de linfocitos, además de que esta se va a extender hacia estructuras vecinas como son los vasos, la tráquea, los nervios, como es el nervio recurrente laringio, y bueno, vamos a observar que no tiene tanto coloide y está entre una densa matriz de tejido conectivo aislado, sin granulomas y sin células malignas. Aquí podemos observar en la imagen de la esquina superior derecha, donde hicieron una tiroidectomía, nos mostraron aquí un corte sagital y podemos observar el color blanquecino de consistencia pétrea que compromete difusamente todo el lóbulo. Esto es todo lo que causa el tejido fibroso. Y vemos pues en el lóbulo izquierdo cómo se observa la superficie. Y aquí podemos observar cómo están los folículos colapsados, con poco coloide, y entre todo el tejido fibroso, que ahorita lo vamos a ver en una imagen más grande. El cuadro clínico, pues es una masa en el cuello, ¿no? Que involucra a la glándula tiroides y a los tejidos vecinos, de consistencia pétrea, como ya lo mencioné, disnea en decúbito. ¿Esto por qué? Pues al estar acostado, pues está comprimiendo la tráquea. Estridor es como un silbido, al momento de respirar se va a escuchar el silbido. En la auscultación podemos poner en el murmullo vesicular, que se va a escuchar pues como un silbido. La disfagia, pues esto por la cercanía que tiene con el esófago, y la disfonía por la compresión que puede realizar en el nervio recurrente laringio. Entonces esto le va a dificultar la producción de habla. Y bueno, la mayoría de los pacientes son eutiroideos, pero algunos se conocen con hipotiroidismo, y si afecta a la paratiroides puede producir hipoparatiroidismo. El diagnóstico, pues aquí vamos a utilizar los diagnósticos Mulder. En esto pues tenemos los criterios que son del proceso inflamatorio en la tiroides, una evidencia histológica de la extensión a estructuras vecinas y una ausencia de la neoplasia maligna. Aquí tenemos como, vean el tejido fibroso, que tenemos unos cordones gruesos que empiezan a lobular todo lo que es la tiroides. Vamos a observarlos aquí, 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 y pues ya aquí tenemos una imagen más grande, ¿no? Para mostrarles lo que son el poco coloide que se encuentra en los folículos tiroideos. Y pues el estudio histopatológico nos va a mostrar una infiltración extensa de linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos, eosinófilos y las bandas gruesas del tejido fibroso que ya les mencioné.
También nos va a servir la elastografía para corroborar la rigidez del tejido, la tomografía que va a mostrar la invasión a los tejidos vecinos y la resonancia magnética nuclear que va a mostrar una masa hipodensa, en contraste con la tomografía de emisión de positrones que nos puede mostrar un aumento en la captación de áreas de fibrosis con inflamación. El diagnóstico diferencial, pues por su característica de que va creciendo, hay que descartar compadecimientos malignos, como puede ser el cáncer anaplástico, linfoma, sarcoma de tiroides o también la variante fibrosa de la tiroiditis de Hashimoto. Y aquí, pues la evolución puede ser variable, ¿no? En general es lenta, por lo que retrasa el diagnóstico, así que cuando llegan, pues ya tienen una evolución considerable, importante. Y esta puede estabilizarse o puede involucionar. Y el 80% de los pacientes cursa con hipotiroidismo o hipoparatiroidismo primario. Y la morbilidad puede ser secundaria a la compresión de la tráquea, pero es mínima, de 6 a 10%. Y aún así, pues es importante, ¿no? Es un dato a considerar. El tratamiento, la mayoría del tratamiento para los pacientes es quirúrgico. Y esto se limita a extirpar el istmo, ya que intentar un procedimiento mayor puede aumentar el riesgo de complicaciones como lesionar los nervios laríngeos recurrentes o causar hipoparatiroidismo. Y el tratamiento médico, pues el objetivo es disminuir la progresión de la enfermedad. Entonces se utilizan glucocorticoides o se puede utilizar tamoxifeno, que se realiza de forma empírica. Tenemos que hay una combinación buena que ha demostrado reducir el bocio, que es la de prednisona a dosis de 100 miligramos más micofenolato de mofetilo, 1 gramo cada 12 horas. Y pues si no hay respuesta con esto, utilizamos tamoxifeno a dosis de 10 a 20 miligramos. Ahora, como lo que es el tabaco tiene una influencia para la respuesta del tratamiento, pues se solicita suspender el tabaco. Y si hay hipotiroidismo, hay que administrar levotiroxina a dosis sustitutivas. Y bueno, llegamos entonces a las tiroiditis de causas diversas. Aquí la administración de ciertos fármacos pueden producir tiroiditis y pueden ocasionar una disfunción tiroidea, pero por lo general esta es transitoria y no sucede en todos los casos. Además, no es propio del medicamento, sino que puede ser un factor desencadenante, por lo que esto puede ser también un factor autoinmunitario. O sea, hay una sinergia entre el efecto del fármaco y la predisposición genética para desarrollar enfermedades autoinmunes. Pues tenemos entonces la amiodarona, que bien, esta es para arritmias ventriculares y también para taquicardias paroxísticas, insuficiencia cardíaca. Y pues la importancia es que tiene 30% de su peso en yodo y es un potente inhibidor de las desyodasas periféricas. Entonces, en la mayor parte de los casos no produce disfunción tiroidea, pero cuando lo hace es raro, así que por eso se le atribuye que es un factor autoinmunitario. Produce tiroiditis por el yodo o por daño tisular, esto por un exceso del yodo. Y el diagnóstico es que hay una elevación de la TSH y el tratamiento pues es levotiroxina sin quitar la amiodarona. En caso de que haya tirotoxicosis, que ocurre en el 23% de los pacientes, donde pues es frecuente en áreas deficientes de yodo, existen dos tipos, la inducida por yodo y por daño tisular, respectivamente tipo 1 y tipo 2. Y el tratamiento para la tipo 1 pues son dosis elevadas de tionamidas y para el tipo 2 dosis altas de esteroides. Finalmente tenemos el litio, interferón, radiación y traumatismo, donde pues el litio en pacientes con enfermedad autoinmunitaria incrementa las concentraciones de anticuerpos antitiroideos, así que aumenta la susceptibilidad a desarrollar un hipotiroidismo subclínico o clínico. Y el interferón alfa e interleucina 2, en el 15% de los pacientes que no tienen una enfermedad tiroidea, pero reciben tratamiento con interleucina, hay una elevación de anticuerpos antitiroideos y una disfunción tiroidea. Y el interferón alfa se utiliza en el tratamiento pues, para la hepatitis C, tiene efectos adversos sistémicos y puede desregular los mecanismos inmunitarios, lo que favorece el desarrollo de enfermedad tiroidea, además de que tiene un efecto inhibitorio en la síntesis y en la liberación del metabolismo de las hormonas tiroideas. Y con ello, pues, asimismo, la predisposición genética aumenta el riesgo y la prevalencia de 1 a 36%, lo que hace a las mujeres pues, más susceptibles. Por lo que pues, es importante, antes de iniciar la administración, investigar si existe una disfunción tiroidea. Y pues su presencia no es una contraindicación del fármaco, pero pues hay que estar vigilando la función tiroidea. Y bueno, la radiación.
En los pacientes que reciben una radiación con yodo, como el tratamiento para el hipertiroidismo bueno, sí, para el tratamiento para el hipotiroidismo, esto se puede manifestar como un dolor del cuello, exacerbación de síntomas clínicos, que puede aparecer cuando la dosis es mayor para el bocio. Y el tratamiento, pues, es más sintomático para el dolor, entonces podemos dar AINES, y si estos pues, no funcionan, si el dolor es más intenso, podemos dar esteroides. Y ahora, pues también puede ser causado por un traumatismo, puede ser por una palpación enérgica, por accidentes automovilísticos, puede ser por una cirugía en la paratiroides o bien una aplicación percutánea de etanol. Entonces, pues aquí también tratamiento sintomático y damos AINE, y así se puede controlar el dolor. Y esto sería todo de mi parte. Muy bien, Carlos. Bueno, buen resumen. ¿Quieren agregar algo? Bueno, No, doctor. dos comentarios rápidamente. Uno, la tiroiditis, pues ya ven que tiene una amplia gama de causas. Aquí hay que destacar pues la aguda, que es bacteriana. Nomás recordar que también se puede ver en pacientes que están inmunocomprometidos, como los que están recibiendo esteroides en forma crónica o los VIH. Y las otras dos, la subaguda y la crónica, hay que recordar, que ya decíamos ahorita con el comentario entre uno y otro su compañero, que tiene pocos síntomas, por eso hay que pensar en ella cuando se tiene la sospecha de que hay dolor, alguna malestar general, algunos pacientes lo presentan como gripa o faringitis. Por sospechar de ello, hacer los análisis correspondientes. Y aquí en estas hay que recordar, ya lo mencionó bien claro su compañera, las 4 fases que tiene la tiroiditis. Primero, una fase inicial de tirotoxicosis. Y luego, el tiempo es variable, 2, 3 semanas. Luego sigue una fase mínima o pequeña de tiroidismo. Luego, si hay mucho daño, viene una de hipotiroidismo y finalmente la de recuperación. Y entonces, muchos pacientes, ya dejamos los porcentajes, pueden quedar con hipotiroidismo permanente. ¿Ok? Aquí también ya mencionaron bien la diferenciación, pero yo quiero que quede claro, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre tirotoxicosis e hipertiroidismo? Porque ahorita lo mencionaban como sinónimo. ¿Cuál es la diferencia entre tirotoxicosis e hipertiroidismo? Pues una tirotoxicosis es como tal pues un exceso de hormonas tiroideas que puede invadir algún tejido, ¿no? Todos. O, Todo el o todos cuerpo. los como tal lo relaciono como una intoxicación, ¿no? ¿Y el hipertiroidismo? El hipertiroidismo es un aumento de la producción de hormonas tiroideas, pero Sí, está bien. Hay que dejarlo bien claro, porque luego lo usamos como sinónimos, pero no es sinónimo. La tirotoxicosis es un estado en el cual el organismo está sometido o está expuesto a una gran cantidad de hormonas tiroideas, sin que haya hiperfunción tiroidea. En cambio, el hipertiroidismo, que ya veremos en la enfermedad de Graves, aquí también el organismo está expuesto a una gran cantidad de hormonas tiroideas, pero secundaria a una hiperfunción tiroidea. No sé si me explico. A ver. Entonces, la tirotoxicosis, sí, hay muchas hormonas tiroideas, como en el caso de las tiroiditis, o sea, la fase inicial, la fase tirotóxica de la tiroiditis, es tirotóxica. Es decir, hay inflamación de la glándula tiroidea, ya dijeron, hay ruptura de los folículos tiroideos y hay escape de hormonas tiroideas. Y por lo tanto, vienen las manifestaciones de tirotoxicosis, temblor, taquicardia, etc. Ya lo recordaremos en hipertiroidismo. Pero es porque la glándula está dañada, porque los folículos se rompieron, porque hubo escape de hormonas tiroideas. Esa es la tirotoxicosis. En cambio, el hipertiroidismo es cuando la glándula tiroidea está funcionando en exceso, está produciendo muchas hormonas y pues obviamente salen a la sangre. Por eso la diferenciación, ahí lo mencionó sus compañeros, bien clara, está con la captación de yodo radiactivo, el estudio que se tiene que hacer. Es decir, en la fase inicial, en la fase tirotóxica de la tiroiditis, pues nada más está escapando las hormonas, entonces la captación de yodo radiactivo es baja, disminuida. En cambio, en el hipertiroidismo, como está hiperfuncionando la glándula, aquí sí va a haber una captación aumentada del yodo radiactivo. ¿Sí queda claro? Doctor,
Yo había leído Bien. también, por ejemplo, para diferenciar entre esas dos enfermedades, hipertiroidismo y ahí se me fue. ¿Cómo? Tirotoxicosis. Tirotoxicosis. Para hacer el diagnóstico definitivo se podría realizar una biopsia de tiroides. No sé si también sea posible. Sí, es de utilidad, por supuesto, claro que sí. Pero desde el punto de vista clínico y bioquímico se hace el diagnóstico, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, para que quede más claro el concepto es, por ejemplo, en la enfermedad de Graves, en el hipertiroidismo, pues siempre va a haber tirotoxicosis, por supuesto, ¿verdad? Va a haber muchas hormonas. En cambio, hay tirotoxicosis que no tienen hipertiroidismo, como la fase tirotóxica de la tiroiditis, o bien, por ejemplo, una paciente hipotiroidea que dice, ay, el doctor me dio una pastillita bien chiquita de levotiroxina y me sentí muy bien, me voy a tomar 2 para sentirme mejor, y empieza a tomar 2 tabletas diarias de levotiroxina y al cabo de las semanas va a estar en tirotoxicosis, ¿verdad? O sea, va a tener muchas hormonas, pero no tiene hipertiroidismo. No sé si me explico con ese otro ejemplo. Sí, doctor. ¿Sí? Bien. Entonces, esa diferenciación entre... Claro que pues, muchos hasta en los libros lo usan como sinónimo, pero no es lo mismo. Una es cosa tirotoxicosis y la otra es hipertiroidismo. Bien. Y entonces, pues, las tiroiditis esas, sobre todo la subaguda y la crónica, la de Hashimoto, que es muy frecuente, tienen estas 4 fases. Primero, tirotóxica, con escape de hormonas tiroideas, con captación de iodo radioactivo disminuida. Y luego una eutiroidea, luego una de hipotiroidismo y finalmente la recuperación. Si no se recuperan, quedan con hipotiroidismo permanente. Igual la tiroiditis posparto también tiene esas fases. Bien, yo creo que sería lo más importante que quería comentar. ¿Algo más que quieran comentar? No, doctor, gracias. Bueno, aquí quiero hacer, ya fuera del tema, en el siguiente tema sigue, si tienen ahí a la mano el temario, sigue bocio simple, ¿verdad? No sé si lo tengan ahí a la mano. Sigue bocio simple y luego hipotiroidismo. ¿Sí lo tienen a la mano? Sí, sigue bocio simple. Ajá. El bocio simple es un tema muy cortito. Entonces, aquí no sé si hay 2 opciones a ustedes que me dicen. Si el miércoles que viene vemos los 2 temas en la misma clase, bocio simple es muy pequeñito, quizá en 10, 15 minutos lo vemos, y el resto de hipotiroidismo. O bien, la segunda opción sería que viéramos un tema el miércoles y el otro aprovechar la hora que tenemos por ahí de reserva del jueves. Ustedes me dicen. Pues nosotros nos ponemos de acuerdo y le mandamos a avisar con la jefa de grupo, ¿no, doctor? Ándale, pues. Sí, porque el bocio simple es un tema muy cortito. Le digo, en 10 minutos a lo mejor con unas cuantas láminas se revisa porque es muy corto, muy sencillito. Y el hipotiroidismo es un poquito más largo, no mucho también. Quizá podríamos ver en una clase o en una el miércoles y la otra el jueves. Ustedes me dicen, me avisan. Sí, doctor, gracias. Okay. Doctor. Mande. Las 2 el miércoles las vemos. Bueno, pues como ustedes digan. Anden después. Entonces nos vemos el miércoles si Dios quiere. Doctor, doctor. yo le iba a decir que pasó lista y entré un poquito tarde, no podía conectarme, tenía problemas. Ándale, pues ahorita Sí. le pongo su asistencia. Muy bien. Sí, muchas gracias. Ándale, Hasta luego, doctor. Nos vemos el miércoles, que tengan buen fin de semana. Gracias, Igualmente. doctor. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, igualmente. Cuídense mucho.